sistema escolar, pues se hizo muy popular el, la propuesta que vino desde el Informe Mundial de la Educación por allá de 1992 con Jacques Delors y todo ese equipo de la UNESCO, en donde plantearon esos cuatro famosos desempeños del aprender a conocer, del aprender a hacer, del aprender a hacer, sí, cosas, aprender a hacer como ser el ser humano y aprender a convivir. Y creo que eso se quedó ahí anclado en el tiempo, y con eso se quedó y el ministerio pues en sus documentos de lineamiento incorporó eso y las instituciones educativas se incorporaron. Y eso pues, no está mal, o sea, eso no está mal. Lo mal es que nos quedamos anclados en esos desempeños, o sea, nos quedamos ahí y pensamos que no hay otros fuera de ellos. Y yo les propongo que los ampliemos, que es mi recomendación, que los ampliemos a unos nuevos. Y les propongo tres nuevos. Uno, ampliarlo al saber pensar. O sea, a nuestros estudiantes hay que enseñarle a que aprenda a pensar. Y entonces podemos decir que de pronto esto es muy intangible, que de pronto esto es direccionarlo, que de pronto eso es aleccionarlo. No, es darle las herramientas, hacer cosas, acciones pedagógicas y didácticas explícitas para que nuestros estudiantes aprendan a razonar, a pensar con las disciplinas que aprenden, a pensar con el lenguaje, a pensar con la matemática, a pensar con las ciencias sociales, con las ciencias naturales, a pensar con las disciplinas que se desarrollan en la vida escolar. Primero, Ok, profesor. siguiente, aprender a innovar. O sea, necesitamos desplegarle la capacidad creativa, inventiva, imaginativa que tienen nuestros estudiantes y para eso hay que hacer cosas explícitas. Eso no es ahí porque que no, con lo que hacemos ahí se va desarrollando. Eso es transversal. No, hay que hacer cosas explícitas, direccionadas, intencionadas para enseñarle a innovar. La innovación se aprende. Las innovaciones se planifican, se ejecutan, se desarrollan y hay que enseñarle. Y también, finalmente, aprender aprender a sentir. O sea, que aprendan a reconocer sus sentimientos, sus emociones, sus expresiones. Eso es muy importante. O sea, el planteamiento no es que olviden lo que se ha venido trabajando, no. Que además de eso, del saber conocer, del saber hacer, del saber ser y del convivir, mi invitación es que le adicionen estas, el saber pensar, el saber innovar y el saber sentir, para ampliar esos desempeños que tenemos porque estamos subutilizando, por decirlo de alguna manera, las capacidades tan enormes que nuestros estudiantes, niños, niñas y jóvenes traen. Esa es mi recomendación. Profesor Gabriel, muchísimas gracias. Voy a leer algunos comentarios de nuestros colegas. Profesor Silvestre, muchas gracias por la oportunidad que nos han dado para realizar este diplomado y mejorar nuestra labor docente. La profesora Yusmari Sierra, el módulo de competencias socioemocionales es muy bueno por las actividades prácticas. La profesora Sandra Patricia dice, de acuerdo, bueno, no, ahora ya hay que mirar con quiénes, no, que con todos. El profesor Lorenzo Santamaría, hoy se necesita que el quehacer pedagógico avance y esta forma ayuda a docentes y estudiantes en este aspecto. Muchas bendiciones. La profesora Sandra Patricia, creo que tanta llenadera de papel, de tanto cumplir con un currículo y un programa nos detiene en la labor. Muchas gracias. Y por último, la profesora Nancy Torres, cuando mencionan que las matemáticas le indiqué a mi hija que las tablas de multiplicar se leen, porque le gusta leer y pensé que así las podríamos memorizar. Van en el sentido, no es en matemáticas, creo que va en ese sentido. Olvidarse de unos estándares que quizás sean obsoletos, no ha habido un cambio de esos estándares desde el año 2006. Dice el profesor John Erazo, una pregunta para reflexionar. Bueno, ya para cerrar, porque nos queda un minuto y bueno, ya uno quisiera realmente dar un espacio a esto, todas las reflexiones pedagógicas desde nuestra experiencia y conocimiento, nuestro quehacer docente, créeme que eso es
un mundo inacabado. ¿Sí? Maestra Claudia, te escuchamos en las conclusiones de este conversatorio. Muchas gracias a los profes, de verdad, pues muy interesante todo lo que nos han compartido el día de hoy. Y en ese sentido, pues queda uno pensando, ¿no? En muchas cosas que a veces en las clases que compartimos con los estudiantes, en mi caso específico, desde la orientación socioocupacional aquí en el proyecto, pues vemos que hay muchísima relación entre lo que se está planteando en los módulos desde matemáticas, desde lenguaje, ¿cierto? Con lo que llevamos a conversar con los estudiantes. Ellos mismos a veces lo exteriorizan en sus relatos, en las actividades que se les proponen. Entonces, uno, digamos, la relación que existen entre esas competencias básicas, digo yo, son competencias para la vida. Realmente, pues bueno, yo soy trabajadora social y también empecé a pensar cómo fue mi formación, ¿no? Miren que sí, se reflejó de esa forma, ¿no? Yo veía las matemáticas allá en una islita, el español, inglés en otra islita, física, química en otra islita. Entonces, digamos que en ese sentido, pues yo sé que esto hace parte y voy muy de la mano de lo que nos comentaba la profe Sandra, ¿no? Digamos, en ese sentido, creemos y consideramos que también el sistema debería cambiar en esa forma, ¿no? De cómo empezamos a concretar esa relación en lo tangible, en la comunicación, en las clases con los estudiantes. Entonces, vemos que esa relación es bien importante y conozco docentes que participan acá en el proyecto, que hacen ese proceso y en ese proceso pues hay mucha construcción de parte de nosotros como docentes, de parte de las instituciones educativas y pues de todo en general. Entonces digamos que esa relación es bien importante y cómo llevamos eso a la praxis, ¿no? Hay que pensar cómo vamos a llevar todos esos conocimientos, eso que estamos compartiendo con los estudiantes y que estamos profundizando a la praxis como tal. Entonces, cómo resolvemos problemas, cómo nuestros estudiantes empiezan a imaginar, a planear y a, sobre todo, llevar esos conocimientos a acciones. Entonces, creo que en relación como a la primera pregunta es cómo relacionamos esos mundos y la importancia que tiene, digamos, de relacionarlos desde nuestras clases. Digamos, algo que quiero destacar es también lo que nos decía el profe Gabriel y es ese proceso metacognitivo, ¿no? Que se encuentra en se puede encontrar en todos los espacios. Y digamos, cómo se habilitan esas estrategias para aprender y resolver problemas un poco aquí la casuística, ¿no? De lo que sucede, digamos, en las clases y lo que proponemos a nuestros estudiantes y la ruptura de lo habitual. ¿Cómo rompemos eso que venimos de pronto muchas veces diciendo, no, es que no es de esta forma? ¿Cómo rompemos eso habitual y hacemos que esos espacios de encuentro con los estudiantes pues sean espacios donde se formen y digamos, estudiantes no solo desde los conocimientos, sino como seres humanos, ¿no? Y ahí es donde relacionamos las competencias socioemocionales y las competencias ciudadanas. El estudiante no es un robot, no es una persona que va a adquirir una serie de conocimientos y va a salir al mundo de la vida de formación y la vida laboral como un robot, no. Siempre va a estar en ese proceso de socializar, de compartir con otros, de tomar decisiones acerca de sus proyectos de vida y cómo esas decisiones también van a marcar su futuro profesional, su futuro laboral, cómo hacemos ese manejo de las emociones. Entonces, que muchas veces aún nosotros en la etapa adulta estamos en ese proceso de aprendizaje y realmente pues esas competencias básicas sí aportan de alguna u otra forma a construirnos como seres humanos en ese proceso de socializar. Y sobre todo, también, ahora último que nombraban, es esta parte de ser conscientes del contexto, ¿no? Ser conscientes de nosotros mismos, ser conscientes de la realidad que estamos viviendo y qué problemáticas encontramos allí. Entonces, es fortalecer también esa parte de los estudiantes, de cómo ellos empiezan a ver los problemas
no solo como el problema, sino qué soluciones vamos a encontrar a ello. Independientemente de lo que estudien, del área de formación en la que se vayan a especializar, sí es necesario tener en cuenta como, bueno, si yo voy a estudiar algo, ¿cómo voy a aportar a mi territorio desde lo que yo voy a estudiar o desde lo que yo pienso hacer? Y en ese sentido, pues creo que todos vamos hacia el mismo lado, ¿no? En el mismo lenguaje, de cómo fortalecemos esa parte de más que brindar una serie de conocimientos y fortalecer una serie de conocimientos en el ámbito educativo, cómo estamos formando seres humanos que van a entrar a socializar en los diferentes escenarios de su vida laboral, en su vida en formación, su vida personal también. Ok. Claudia, muchísimas gracias por qué gran resumen hiciste, qué grandes conclusiones que recoge las ideas centrales de este conversatorio. Solamente leo 4 comentarios de los profesores y con esto terminamos. La profesora Adriana Gómez, gracias a todos y todas, excelentes aportes a la nueva pedagogía. Profesora Aristides Camargo, muchas gracias, me llamó mucho la atención lo de enseñar el lenguaje y las matemáticas. Jenit, excelentes temas, gracias a todos los ponentes del conversatorio. Y por último, Fanny Ortiz. Muy bien, son procesos que deben continuar y fortalecerse para dar respuesta a las necesidades de cada contexto. La pandemia nos retó a todos a pensar el conocimiento y su proceso de aprendizaje en la praxis. El diseño de guías educativas han sido un gran reto. Bueno, profesora Adriana, profesor Gabriel, nuestra trabajadora social Claudia, muchísimas gracias por hacer parte de este conversatorio. A todos nuestros colegas de las diferentes instituciones educativas en las regiones, que ya sabemos que el trabajo de ustedes que han hecho en este proceso en medio de pandemia, inclusive sin pandemia, es para quitarse uno el sombrero. La admiración total, el respeto total y la admiración total que les tenemos a ustedes por ese grandioso trabajo que están haciendo con los muchachos. Y muchas gracias por estar aquí presentes. Diana Peralta, no sé si... Bueno, Agradecerle. gracias Adriana y gracias Gracias Gabriel. Adriana, a Gabriel, por acompañarnos hoy en su tiempo, que yo sé que es extra. Ustedes nos colaboraron muchísimo en la construcción de esos módulos. Mil gracias y espero que nos veamos pronto otra vez. Claro que sí. Un Cuídense placer mucho, un abrazo y muchas gracias a todos los docentes de las instituciones que han participado hoy. Para ustedes ya sé que también están unos retos terribles hoy, en estos días están entregando notas, corriendo con todo lo que les corresponde por fin de bimestre y de todo corazón les agradezco su asistencia. Muchas gracias. Le pido por favor al equipo de trabajo que se quede una vez terminen de salir los docentes para 3 anuncios parroquiales. Muchas gracias Adriana, muchas gracias Gabriel. a ustedes. Gracias por la Muchísimas gracias por la invitación. invitación. Hasta Buena luego. tarde. Estén muy bien, hasta luego. Trabajo. ¿Escuchas? Sí, Adriana, te estamos escuchando. Ok. No, ese es específico para ti. Nos pidieron una charla muy específica sobre construcción de ítems de evaluación en Villanueva Casanare. Ah, eso es para mí, William Farfán. William Farfán. Okay. Sí. Directamente. Para Sí, ver qué sí. día tienes el tiempito para nosotros poder organizar.